Bueno, creo que ya estamos en vivo aquí en Los Necios Podcast. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Hoy 16 de septiembre a las 7:08 de la noche, empezamos un poquito tarde, en Tegucigalpa, Honduras. Estoy junto a Gilberto Ríos. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Qué tal? Buenas noches ya. Mucho gusto, Marcio. Qué bueno que podemos nuevamente estar transmitiendo en este esfuerzo de comunicación que vamos a hacer todas las semanas para hacer una especie de resumen, ¿no?, de lo que ha acontecido y también transmitir algunas visiones que pues vamos construyendo colectivamente, ¿verdad? Somos la voz de una escuela de formación, de una organización política que le apuesta al cambio social, le apuesta a la participación popular y sobre todo pues que el pueblo sea protagónico de los cambios, de las transformaciones. Y bueno, creo que un poco de eso hemos tenido esta semana, Marcio, y Sí. va a ser muy bueno hacer la reflexión y por supuesto invitar a las personas que nos escuchan a que se sumen, ya sea con su criterio, con su perspectiva, con sus preguntas, también comentarios, porque la idea es tener un espacio abierto de comunicación, ¿verdad? Con todos aquellos y aquellas que están interesados en esto, en que Honduras sea un país diferente, en que Honduras sea un país inclusivo, que sea un país donde las asimetrías sociales se vayan reduciendo hasta llegar a cero y seamos una sociedad igualitaria, que creo que la gran aspiración pues, de una organización socialista y de quien cree que el futuro de la humanidad también depende de eso. Así es, ahorita estamos esperando a que más personas se integren al Space en Twitter. Recuerden que después de la grabación, probablemente al día siguiente, o sea, mañana sábado o el domingo, este episodio estará en las diferentes plataformas de streaming, así como Spotify, en iTunes y también en YouTube, que ya reinauguramos el canal otra vez de Los Necios. Gracias a tu gestión, Marcio, y a tu capacidad técnica, porque ese canal había estado abandonado, pero bueno, ya tenemos nuevamente más modalidades de comunicación. Y bueno, esta semana creo que el tema es lógicamente la independencia, los 201 años de independencia, lo relativo que es eso, y por supuesto la movilización popular, que creo que es donde nos vamos a concentrar más. Y finalmente, como lo anunciabas en el flyer de este podcast, pues también la decisión anunciada ayer del presidente Nayib Bukele de lanzarse nuevamente a la presidencia en un país que no tiene reelección, por cierto, ¿verdad? Y Sí, que, que es bueno, totalmente ilegal. que es ilegal. Bueno, no sé si la ley de El Salvador lo decía explícitamente como lo decía la ley de Honduras, que siquiera el hecho de referirse al tema de De la la reelección. reelección ya era un delito, estaba en los artículos pétreos. Y bueno, no hemos visto contundente, por lo menos de otras fuerzas políticas de El Salvador. Tal vez hacemos una búsqueda rápida, pero lo que yo encontré mayormente fue una expresión de, bueno, ya se sabía, ya era como algo esperado también en El Sí, no es Salvador. como que fuera una gran sorpresa el hecho que haya mencionado sobre la reelección hace poco en la rueda de prensa Nayib Bukele, entonces era algo que ya se veía venir. Sí, efectivamente, pero bueno, concentrémonos primero en el tema que ha sido el tema de esta semana, Sí. que fue lo de la movilización del 15 de septiembre. Yo sí quisiera comenzar, Marcio, con una reflexión, digamos, de qué celebramos, ¿verdad? Porque también esto ha sido una controversia que, imagínate que hasta 200 años después la estamos realizando como una reflexión así como pueblo, porque, bueno, después de las gestas morazánicas y en la última, en la última transmisión que hacíamos también la reflexión, creo que no hubo otro esfuerzo por independencia nacional a lo largo de 200 años más importante que lo que fue pues la Federación Centroamericana y lo que fue después del asesinato de Francisco Morazán. Prácticamente no hubo, digamos, un momento en la historia en que nuestros gobiernos no dependieran tanto de las potencias extranjeras como lo que fue después de la reforma liberal, digamos, la entrega prácticamente total de la política nacional e internacional de nuestro país hacia fuerzas extranjeras, sino hasta el gobierno, por supuesto, del 2006, que marca un hito, una diferencia en la historia de nuestro país, que es el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Entonces, primero yo creo que desde ahí, ¿verdad? Habría que analizar qué ha sido la independencia y creo que hay varios aspectos de ella que podríamos enumerar, que primero para mí, bueno, la independencia política del país, ¿verdad? Que esa es la que creo que no hemos tenido, la independencia económica, ¿verdad? Que es un país sumamente dependiente desde el punto de vista económico
por ser un país que está en la periferia de la principal potencia económica del mundo, aún que es Estados Unidos. Sí. Y luego también la dependencia o la independencia cultural, que también, ¿verdad? Somos un país sumamente penetrado desde el punto de vista cultural, que produce muy poca cultura nacional y por tanto muy poca identidad nacional, y que también, bueno, degusta de la gran industria, ¿verdad? El entretenimiento, que aporta muy poco a la conciencia y que aporta, bueno, básicamente nada al conocimiento. Y bueno, y entonces, ¿dónde está la independencia? O como dijo el movimiento popular desde siempre, ¿cuál independencia, verdad? ¿Cuál independencia? Yo creo que esa es la primera gran reflexión. Igual invitar a los oyentes que muy amablemente se han conectado a dar sus opiniones. Sí, pueden participar. Ahí pueden participar. Que pidan, pretende ser un espacio abierto, Marcio, no de ninguna manera, claro, ¿verdad? Monopolizar un criterio o solo vertir una perspectiva e incentivar para que otros y otras también nos los puedan complementar o contradecir, por supuesto, eso es parte de lo que es el debate, pero sí decir, bueno, que no hay un aspecto en 200 años, salvo este primer periodo de lucha y ese último del presidente Zelaya que mencionamos, donde más o menos se podrían ver atisbos de lo que puede ser la independencia. Sí, totalmente, y aparte un poco históricamente, recordemos que también el 15 de septiembre fue traicionado y fusilado el general Francisco Morazán. Pues. Sí, ese es otro detalle sumamente importante, que está como oculto en la historia. Que el hecho de celebrar la independencia es como avalar o tapar, querer tapar el dedo con un sol de lo que realmente sucedió, que es el fusilamiento y la traición hacia el general Morazán. Sí. General se le debe decir, fíjate lo que te digo. Viste que José Carlos Cardona estaba haciendo la referencia. Sí, ya está instalando esta semana la idea de que Morazán tiene las dimensiones históricas de Manuel Zelaya. Yo creo que esas comparaciones, y a propósito le enviamos un saludo al ministro, primero al ministro Cardona y por supuesto al presidente Zelaya, pero creo que esas comparaciones son ahistóricas, ¿verdad? Sí, en el sentido totalmente. de que son dos personajes, cada quien en sus dimensiones, cada quien con sus diferentes luces y contextos sus sombras, históricos. digamos, sí. Sí, totalmente. Y sí, es incomparable porque al Morazán le tocó, bueno, lo que era un país que venía dejando la colonia, que tenía que procurar su propia independencia, como nos decía Carlos Turcios en la última charla que tuvimos sobre el tema de Morazán. Imagínense que toda Centroamérica tenía apenas 3 millones de habitantes y de los cuales únicamente estaban habilitados para votar 200,000, porque eso era lo que se consideraba en aquel momento como ciudadanía, ¿no? Y de esas votaciones, pues ya me imagino debieron haber sido las élites criollas, en realidad las que hubieran tenido acceso. Por supuesto, en aquel momento tampoco las mujeres votaban, sino hasta 135 años después, 134 años después, que fue en 1955, el 25 de enero de 1955, cuando el Congreso Nacional aprobó la votación de la mujer, y no fue hasta el 57 que finalmente ejercieron el sufragio. Así que todo ese tiempo solo era una élite criolla y solo eran hombres los que votaban, y eso determinaba la democracia en nuestra región. Hoy somos una región, eso me gusta que lo tengamos siempre presente, somos una región de 60 millones de habitantes. Yo lo pongo en perspectiva porque si fuéramos un solo bloque económico, un solo bloque político y cultural, estaríamos hablando de un país que sería más grande pues que Colombia y Venezuela juntos, sí, ¿verdad? Y más grande que Perú, más grande que Argentina, al menos en población. Habría que sumar en extensión territorial, pero tampoco sería en cuanto a exterior. Ya te vas a hacer los cálculos como narrar cuánto cabe cada país. Pero sería muy interesante también hacer la matemática ahí, porque sí tendríamos por lo menos una expectativa mayor de lo que podría ser la independencia política, económica, cultural y el ejercicio de nuestra soberanía. Hubieron diferentes situaciones durante el Día de la Independencia, la movilización masiva que representó y significó algo importante ante el imperio, que siempre dijo que este gobierno no contaba con ese apoyo popular. Ayer se dieron cuenta que no es así, que estaban muy equivocados. El estadio estaba a reventar, los 2 bulevares que donde estaban circulando las personas también estaban llenos. Entonces esto representó mucho para el país y fue histórico. Totalmente. Sí, a mí te digo, me sorprendió porque la verdad es que nosotros pasamos monitoreando permanentemente la prensa de la oligarquía, también los programas principales de la derecha en nuestro país, y sí parecía como que, primero que el gobierno
había perdido apoyo popular por toda esa campaña, ¿no? Todo lo que hace la presidencia Xiomara o los ministerios es cuestionado, es evaluado con lupa, es comparado no sé con qué, porque no se puede comparar con los 13 años anteriores, sí. Pero yo mismo estaba creyendo que ese desánimo y ese descontento había penetrado en la conciencia de la población, y mi sorpresa fue encontrar una enorme movilización popular en apoyo al gobierno, porque eso también hay que decirlo, no fue una movilización de protesta por la situación económica que vivimos, no fue una manifestación de rechazo al gobierno, fue una movilización amplia de un 90% de lo que fue la resistencia, pero también de otros sectores que se han venido organizando a lo largo de todos estos años y que tienen un compromiso también con sus agendas directas, pero con el país evidentemente, y que estuvieron presentes en una movilización que no terminaba. O sea, Marcio, nosotros estamos como en medio más o menos como organización. Sí, más o menos. Hacia adelante no le miraba fin, no, hacia atrás no le mirábamos fin. Esta vez, bueno, como algunos años anteriores yo hice el ejercicio, bueno, yo soy fotógrafo, entonces me iba a la punta de la movilización, trataba de sacar algunas imágenes, algunos planos, digamos, de las diferentes organizaciones hasta el final, y luego volvía, digamos, donde estaba la organización. Esta vez me comprometí a estar en un solo lugar y por tanto no la pude medir completamente, pero sí te puedo decir que la expresión de los viejos luchadores que siempre hemos estado ahí en la calle era unánime, en el sentido de decir, bueno, que era la movilización más grande que hemos tenido en los últimos, quizás en los últimos 20 años, sí, ¿verdad? De un 15 de septiembre. Y ahí quiero decir algo también, Marcio, que es importante para el tema de la memoria histórica, porque los medios de comunicación parece que perdieran, bueno, es parte de su trabajo, ¿no? Que perdieran la memoria año con año y dicen, bueno, ¿y esta movilización desde cuándo se la inventaron, verdad? Y como es la pregunta de todos los años de los medios de comunicación, hace unos 10 años yo me fui a meter a la hemeroteca, porque recuerdo que la primera vez que lo organizamos, al menos con la Coordinadora Nacional de Resistencia y el Bloque Popular, el 2003, que salimos del Obelisco hacia el Parque Central, para mí era como la primera vez, pero hablando en la hemeroteca me perdí, o sea, hasta el año 97 encontré un registro gráfico de diario El Heraldo, creo que fue, que hablaba de que un grupo de dirigentes sindicales habían llegado a la estatua de Morazán a rendir homenaje, a coronar a Morazán, y luego, como no volví a encontrar referencias, igual le hice una breve entrevista al dirigente histórico Carlos H. Reyes sobre cuándo había comenzado esta movilización, y me dijo eso fue de los 80, o sea, principios de los 80 ya los sindicatos se movilizaban o se encontraban en un mitin político ahí en torno a la estatua de Morazán y coronaban a Morazán porque, bueno, es el día justamente en que se fusila a Morazán, un 15 de septiembre de 1842, que estamos cumpliendo justamente 180 años del asesinato de Morazán. Y entonces fue importante entender, ¿verdad?, que ha sido una construcción popular de sectores organizados, sindicales sobre todo, en un primer momento hoy, de todas las expresiones del movimiento social, que tienen presente la fecha del asesinato de Morazán y tienen presente la independencia pendiente que tenemos, sí, ¿verdad? No, y que ya, como vos lo mencionás, ya hay un antecedente de eso. O sea, no es como que lo hemos estado inventando hasta ayer, sino que ya hay memoria histórica de que se ha realizado en años anteriores. Fíjate que ahorita que estaba viendo en Twitter, José Carlos Cardona ahorita está en tendencia en Honduras en Twitter. Es que le han estado pegando fuerte ahorita. Sí. No, y él siempre arremete también. No, claro, no, y contesta y es muy presente también en las redes sociales. Pero fíjate que lo que te decía, primero trataron de hacernos creer, ¿verdad? Que no, bueno, no le dieron gran propaganda a la movilización. Aquí voy a cometer una infidencia, pero me llamó Ariela Cáceres de HCH para consultarme que si todavía íbamos a hacer esa movilización. Yo le dije que sí, ¿no? Y también le traté de explicar de que era una movilización histórica y me dijo, bueno, y van a incluir a la diversidad sexual, que ese es el tema ese fue otro punto que quisieron marcar, ¿verdad? Sí, que quisieron hacer como énfasis los medios de comunicación. Y Ariela se asustó, me dijo, pero ¿cómo se les ocurre? No sé qué. Y bueno, le digo, si es que en realidad la diversidad sexual desde que se moviliza en este país, que es justamente a mediados del 2000, 2010 más o menos, que comienza a tener manifestaciones públicas, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, siempre formó parte también de las movilizaciones populares, siempre. Y con sus reivindicaciones particulares, pero también con un espíritu pues, de construir patria, matria,
Y felicitar a Natalie Roque, que siempre estuvo al lado de la comunidad mientras estaba desfilando. Estuvieron ahí varios representantes de derechos qué lujo, humanos. cuando una ministra, Claro. ¿verdad? Alguien de ese rango del Estado, ¿verdad? Puede acompañar. Bueno, ya anduvieron todos los ministros. Todos también. los ministros andaban en la misma línea de las movilizaciones. Sí, ya eso ya marca una diferencia importante también. Hasta Manuel con la Pichu anduvo en el carrito. Y José Manuel Zelaya Rosales, y exactamente que llegó en su Milton jeep. también andaba. Y también que se fue a meter al Estadio Nacional, ahí a gradería. Nunca había visto apostar Un expresidente en gradería, yo creo que no. Jamás. Yo creo que es también inédito por parte del presidente Zelaya. Pero toda la tónica de la movilización a través de los medios de comunicación fue la presencia de la diversidad. La presencia de la diversidad. Sí. Y hoy, pues viendo algunos de los twitters y reflexiones que se hacen también en las redes sociales, me doy cuenta también y es algo que tengo que manifestarlo porque me parece que es incorrecto, es el tema de la doble moral, ¿verdad? Por un lado, pues criticando la diversidad porque hay algunos con trajes muy cortos, ¿verdad? Enseñando mucha piel, digamos, confundiendo, dicen no se enojan cuando son niñas la cara. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Que me parece son totalmente depravados. Sí, condenable que cosifique y se sexualice muchachas de 14, 15 años. Eso no me parece correcto. Por cierto que sí resentí, digamos, que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres pues no tuvieran una incidencia en ese tema. No sé, algunos años sí se han manifestado, sí lo han exteriorizado, tal vez este año no, pero creo que no es la forma de celebrar la patria, que las muchachas adolescentes de nuestros colegios e instituciones educativas pues salgan a la calle en esa... que además no es cultura nuestra, eso es sí, lo otro. Que te iba a decir, o sea, el hecho de con palillones, esa cuestión es necesario, cultural, de nosotros como hondureños. Nada que ver. De hecho, es muy anglosajón, me parece a mí, gringo, y muy gringo, ¿verdad? Los cheerleaders y todo el tema de las barras de los equipos deportivos de fútbol americano o de otros deportes, pero que no tiene nada que ver con cultura y que además no aporta a la cultura. Eso es lo otro. O sea, no sé, también decía con un editorial de un medio de comunicación, decía, demostrando sus enormes habilidades de bailarinas y con esta vara que usan, o sea, las palillonas, ¿no? Ese palillo que usan, como que si eso fuera también, qué sé yo, ¿no? Un concurso de matemáticas, por favor, pues, ¿verdad? O sea, no es eso, no hay una demostración de una destreza especial y no me parece correcto. Y se lo digo también como autocrítica al gobierno en el sentido de que al Ministerio de Educación sí me parece que debería reorientar, debería tener otro tipo de manifestación. Lo otro, lo de la banda marcial, no, ya lo dijimos también en las jornadas de formación, lo hemos repetido, no somos una independencia que provino de una guerra civil, al contrario, ¿verdad? Fue la influencia. Fue de oligarcas, de compadre hablado, dijo los de sí, la mano hasta hay un texto de José Cecilio del Valle, el sabio Valle, en el que dice, bueno, para evitar, dice, el derramamiento de sangre, es mejor que firmemos ahora mismo la independencia, y lo hace toda la región centroamericana, ese mismo espíritu, empujado por las luchas de Bolívar, por la independencia también de Haití, que es la primera del continente y del Caribe, y también por las luchas de Hidalgo en México, ¿verdad? Del cura Hidalgo, que tiene que ver ahí sí con alzamientos militares, civiles, militares, ¿no? En contra de la corona española, pero en Centroamérica no es el fenómeno. Y entonces también, ¿por qué bandas marciales? Entonces, hay un rescate muy falso de la identidad nacional o de la independencia nacional con ese tipo de manifestaciones. No debe revisarse, a nuestro criterio debe revisarse y debe replantearse. Pues sí, está bien, salgamos a la calle, celebremos y construyamos nuestra independencia, pero con símbolos y valores que sean nuestros. Luego, esto de la diversidad ha tenido el intento de que se vuelva el trending topic. Porque como saben que están llegando al público, que es la mayoría de hondureños, que son conservadores, saben que van a asimilar eso. Es un tema espinoso. Sí, el totalmente. tema espinoso porque explicar que la homosexualidad, por ejemplo, ha existido en toda la historia de la humanidad y en toda la sociedad. Que Platón, los griegos, antes de filosofar, eran orgías entre ellos, y recordar que eran hombres, ciudadanos libres, los que podían filosofar. O sea, las mujeres y los esclavos en sus casas. Mientras que los grandes sabios
orgías y después... Sí, Aristóteles tiene una declaración de así ahí que, venimos, de los grecorromanos y todas esas cuestiones. sí, que es la cultura que construye el Occidente, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Y que rescata Occidente. Y no estamos diciendo que la homosexualidad es buena o mala, ¿no? Es que ha sido parte de la historia de la sociedad De la humana. humanidad, Sí, totalmente. y en el caso de las religiones hebreo-judías, pues evidentemente hay un sesgo, ¿verdad? Que entendemos que es parte de la cultura nacional, que entendemos que, pues, que hay una gran cantidad de criterios con respecto a que es muy malo o que tengan una visión, pero creo que debemos superar eso, aprender a tolerar y también entender que fue una herramienta de los grupos conservadores para estigmatizar la movilización que al final pues no funcionó, Marcio. No funcionó. No tenían cómo atacar. Lo otro es que pues nosotros tuvimos personas ahí en el estadio desde la madrugada y dijeron que la resistencia fue abuchada, se les lanzaron objetos y está plenamente identificado el grupo que era. Algunos dicen y han identificado a algunos dirigentes cachurecos jóvenes, pero también bueno, el estadio se llena del pueblo, pues, y hay personas que también influye toda esa campaña negativa y toda esa campaña de odio que se desató en las últimas semanas y evidentemente, pues, se reacciona, pues, de manera casi, ¿qué diría yo? Instintiva, ¿no? Después de haber instalado ese pensamiento negativo y de rechazo por parte de los medios de comunicación tradicionales, pues algunos jóvenes en grupos muy reducidos, por cierto, estamos hablando de grupos de 3, de 4, pues sí lanzaron algunas botes de agua, bolsas de agua, alguna basura, ¿no? Pero no fue la generalidad, ni tampoco fue un abucheo general de todo el estadio, ni tampoco fue durante toda la movilización de los grupos del movimiento popular. De hecho, nosotros estuvimos ahí, Marcio, como organización y no tuvimos ninguna muestra de rechazo. Ninguna. Para nada. La gente nos aplaudió, otros nos saludó y algunos simplemente fueron indiferentes, ¿verdad? O sea, hay que reconocerlo, ¿verdad? Que no hubo, digamos, una, como que te digo, como una unanimidad, ¿verdad? Del rechazo a eso es falso, ¿no? Falso, totalmente construido por los medios de comunicación. Otro punto importante fue el discurso de nuestra presidenta Xiomara Castro, que fue totalmente increíble. Sí, a mí me pareció muy ¿Te sorprendió innovador. un poco? No, a mí me sorprendió mucho, mucho, porque en general la presidenta Xiomara ha tenido discursos muy conciliadores, ¿verdad? Tratando de evitar la polarización, digamos, no es un discurso del socialismo, digamos, de vamos a avanzar sobre los grupos de poder, los vamos a derrotar, ¿verdad? que es lo que digamos, los dirigentes socialistas de izquierda nos encantaría, ¿no? Pero lo que quisiéramos escuchar. Pero las relaciones de Estado y las posiciones del gobierno han sido sumamente prudentes. Se ha avanzado en el gobierno, pues, utilizando toda la legalidad del Estado formal, ¿verdad? El Estado, que es el Estado burgués, que es el Estado oligárquico también, hay que decirlo. Pero, al contrario, ha sido sumamente mesurado. Y pienso que cuando Xiomara se auxilia, por ponerlo de alguna forma, de la figura de Morazán para plantear el cambio social, se auxilia de la figura más importante de la historia de nuestro país, como lo planteaba también el abogado Carlos Turcio, director de Casa Morazán, en la charla que nos dio sobre Morazán, pues que ha sido reconocido por los mejores intelectuales de todo el continente, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo Neruda, de José Martí, y en diferentes épocas de Galeano, de José María Vargas Vila, de todos los intelectuales, un sinfín de intelectuales que han conocido la obra y desgraciadamente nuestra educación formal, ¿verdad? No la conoce, no fue así que conocimos a Morazán. Bueno, lo que me enseñaban en el colegio o en la escuela fue muy poco el pensamiento en sí de Morazán. Solo fue lo básico de generalidades y lo de encimita, por así decirlo. Sí, nada, y que perdió una oreja en la batalla de la Trinidad y que, sí, o sea, nada sustantivo también. Exacto. O sea, nada. Como algo ideológico de peso significativo. Prácticamente anecdótico, ¿verdad? De la vida y obra de Morazán, pero de ninguna forma. Me vine dando cuenta de muchas cosas de Morazán en la charla con Carlos Turcio. Exactamente, sí, a ese nivel, ¿verdad? Porque lo que encontramos, bueno, incluso en algunos de sus libros tiene que ver con su obra escrita. Digamos, hay mucha recopilación de las cartas que se han encontrado. Y por aquí también comentar esto que nos dijo una de las personas que encontró personalmente una de las cartas de Morazán en lo que era antes su casa, el Archivo Nacional, cartas íntegras de Morazán que en administraciones de gobiernos pasados se perdieron, además, que es otro gran dolor, ¿verdad? Sí. Se perdieron,
que te da muestra de que no solo es el personaje oculto de nuestra historia hondureña, y por eso me gustó, me encantó la expresión de Xiomara cuando dijo hay que desenterrar la memoria del paladín, ¿verdad? La memoria del héroe centroamericano, porque es evidente que ha habido más que una intención de ocultarlo, pues Porque saben lo que va a significar para las oligarquías o para estos poderes fácticos el hecho de que se reconozca y que los jóvenes, los niños y niñas conozcan a Morazán, sus ideales, y saben lo que puede repercutir eso en un futuro. Sí, y también está este temor ahora de las élites, que fue lo que pasó, digamos, en Cuba y en Venezuela, que, el eje del mal, ¿no? Que ellos rescataron en Cuba, por ejemplo, la figura de José Martí. Los niños Totalmente llevan una flor. En todas las escuelas de Cuba hay un busto de José Martí, que es el apóstol, ¿no? El que construye la patria, el que hace el Partido Revolucionario Cubano de 1890 más o menos, y que pues es el gran símbolo de la independencia, de su independencia y luego de su revolución. Y lo decía Fidel, ¿no? La revolución cubana es una revolución netamente martiana, ¿verdad? Que rescata a la nación. Y luego Chávez también, cuando rescata a Bolívar, ¿verdad? Que es también una figura peligrosa entonces porque habla de independencia. Y ahora las oligarquías que nosotros tenemos son oligarquías mitad nacionales, no sé qué tengan de nacionales, pero sí, nacieron aquí algunas de ellas. Y lo otro mitad del capital transnacional. Con apellidos bien nacionales. Sí, como Facuse y Facusé en castellano, Nasser, Atala, ¿verdad? Etcétera. Entonces sí, es peligrosa la figura de Morazán, y por eso el discurso de Xiomara tiene un valor extraordinario. Yo comentaba la anécdota de que mis hijos que están en escuela pública, pues una vez en primer grado, creo que fue, mi hijo mayor trajo a la casa unas carabelas para colorear, una imagen de las carabelas. Ya me imagino la cara de Gilberto cuando miró a No, me fui de espaldas porque pensé, fíjate que no sé, pero también es que uno es ignorante, ¿no? En cuanto a la currícula básica nacional de las escuelas. Yo pensé que eso sí se había superado con los 500 años, de allá por 1992, cuando se conmemoraron los 500 años, hubo un debate, aunque era el neoliberalismo en galopante en aquel momento, claro, aún siendo el momento de mayor tal vez dominación de nuestros países, sí hubo reflexiones, sí hubo escritos, sí hubo un movimiento de pensadores para cuestionar realmente el legado de la colonia. Y pensé que ese tipo de cosas no ocurrían. Imagínate volvérmelo a encontrar ahora en el 2016, una imagen para colorear. Imagínate enseñarle a un niño a colorear la colonización. Sí, ¿no? Es dramático. Recuerdo que mandamos una imagen bien bonita porque coloreamos, pero las carabelas en llamas, para que la maestra... Sí, la maestra era como... ¿Qué significa esto? Pero sí, era como un mensaje de por favor, ¿verdad? No enseñen con colores la colonización, porque a lo sumo el color que puede tener es el de la sangre de todos los indígenas asesinados, ¿verdad? Más en la región mesoamericana se estima que es una región sumamente poblada, también hay que decirlo. Se estima que la pérdida de vidas indígenas, que es el gran holocausto en realidad de América Latina, se estima en más de 20 millones de indígenas asesinados. Hay unas versiones ahora de Vox, ¿verdad? ¿De quién? De Vox, aquel partido que surgió justamente con el movimiento de los indignados en España, que surgieron varios, ¿verdad? Pero surgió Podemos también, ¿verdad? Podemos. Que era como la versión de izquierda de ese movimiento, y surgió Vox, que era la versión de ultraderecha también. Y ellos han publicado en esta fecha que se conmemora la colonización o el momento de la invasión española, como el gran logro, ¿verdad? Porque ellos liberaron pueblos como el pueblo mexicano de las garras de los aztecas, ¿verdad? Con ese nivel de cinismo. Sí, recuerdo que un español en un TikTok hablaba de que, indignadísimo él, que cuando se iban a quitar unas de las estatuas de Cristóbal Colón y que iban a poner a una indígena mexica. Y él indignado, y si nosotros fuimos a rescatar, si antes se asesinaban entre sus mismos pueblos. Pero los españoles no es que fueron a resguardar los derechos humanos de los indígenas, al contrario, totalmente. Y lo otro es que hay que combatir la idea de que eran pueblos como
como atrasados, eran verdaderas civilizaciones, Marcio. Tenían estudios matemáticos, sociales, tenían observado el cosmos, sabían de las estaciones, tenían códices de comportamiento que fueron todos los códices quemados también por la colonia. Con solo el hecho de que se bañaban más que los europeos ya, desde ahí. Ya demostraban una cultura diferente. Y bueno, los europeos aprendieron a bañarse en las colonias, ¿verdad? Los ingleses, por ejemplo, cuando conquistaron los franceses todavía no han la aprendido. India. No, tampoco, pero bueno, el punto es, ¿verdad? Que siempre nos vamos en la en las ramas. No, el punto es que el discurso de la presidenta Xiomara dice hay que desenterrar la memoria de Morazán, hay que reformular la currícula nacional de la educación pública. Anoche un noticiero de los más conservadores entrevistó a una historiadora, creo que costarricense, no estoy seguro. Yo pensé que la intención era también combatir el mensaje de la presidenta, pero no, la historiadora lo dijo, creo que es importante, se puede hablar de identidad nacional, se puede construir identidad nacional sobre uno de los personajes más importantes de nuestro país, que es Francisco Morazán, y entender pues todo el legado de su obra. Entonces sí, de acuerdo con esa postura de la presidenta Xiomara, de volver esto una patria morazanista en su esencia y en su proyección, ¿verdad? ¿Qué es Morazán? Bueno, Morazán es la figura que combate a los criollos, ¿no? A la nueva casta que se quiere instalar en el poder y continuar con las maldades de la colonia, y quiere volver un Estado que realmente se preocupe por el desarrollo del pueblo. ¿Quién es Morazán? El que introduce la imprenta a Centroamérica, el que saca de un plumazo, bueno, el Congreso de ese tiempo saca a 289 curas que controlaban la educación de nuestros países, porque evidentemente educaban en la línea de la colonia, en la línea de la iglesia, que era la representación. La iglesia era el aparato ideológico de la colonia, ¿verdad? Hay que decirlo con todas las letras. Saca 289 curas de Centroamérica, pero bien nos aclaraba Carlos también, el abogado Carlos Turcios, que había más de 7,000 clérigos también en Centroamérica extranjeros, o sea que era una masa de gente controlando pues toda la sociedad. Sí, otro punto también para recordar fue lo masivo que fue lo histórico, otro movimiento histórico que vos recordés, Gilberto, como el de ayer. Fíjate que solo yo trataba de compararlo tal vez con el 5 de julio, tal vez, ¿verdad? Que en el 5 de julio también había una masividad importante en la calle, acababa de darse el golpe de Estado, el 5 de julio me refiero del 2009, y había una expectativa también del pueblo hondureño de que volviera el presidente Zelaya ese día. Tal vez yo creo que son las dos veces en que más pueblo hemos visto, sí, tanto pueblo en la calle. Sí, y esto es claramente, insisto, un respaldo al gobierno de Xiomara Castro. Dogu, ya quisiera ver la cara de Dogu cuando miró toda esa... A pesar de todos los esfuerzos, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos para un poema verle la cara a esa señora. Sí, recordamos que la embajadora Dogu es la responsable también del alzamiento del 18 de abril de 2018 en Nicaragua, y que está puesta en el país claramente con mucho espíritu de estabilizar, de opinar sobre las cosas internas y de pues continuar con lo que ha sido la tradición de la línea norteamericana. Yo creo que ya no es tiempo para eso. Pienso que ya se ha avanzado muchísimo en el país. Hoy me reuní, te cuento, en una plática casual con el gran dramaturgo hondureño Rafael Murillo Selva, y él me decía que es un hombre de más de 80 años y de 67 obras montadas a lo largo de su vida, entre, bueno, de los Tacan Morazán y los Brujos de Ilamatepeque, y ¿cómo se llama? Y Lubábagu, y bueno, una gran cantidad de obras. Y me decía, bueno, yo nunca había sentido un espíritu tan revolucionario en el pueblo hondureño en toda su historia. Creo que estamos a las puertas del cambio, de la transformación, estamos en las puertas de la decolonialización de nuestra conciencia, y a mí me llenó mucho de esperanza que una persona con tanto conocimiento y tanta experiencia pues nos dijera eso y nos transmitiera tanta buena vibra de lo que estamos proyectando como fuerzas políticas populares convertidas en gobierno, y con una prometida con el cambio social y con el político de nuestro país. El día aparte de quema. Tan intenso el sol. Otro día he tenido también a aumentarte porque que yo no me eché bloqueador. Mira que el periodo de lluvia que hemos tenido ha sido el más intenso de los últimos 20 años, fíjate.
Y bueno, viste lo que está pasando en la colonia Guillén, ¿no? Hay una Sí. cantidad de deslizamientos y todo, y las tierras están saturadas. Hoy, ahora todavía por la tarde todavía estaba cayendo una brisa. Casi Sí. estamos esperando tormentas todo el Pero día. no se ha inundado. Y no se ha inundado, No se ni ha los inundado. mercados no Los se han inundado. mercados no han dicho que se ha No. inundado. La buena es. Y con un solo dragado, lo que platicamos la vez pasada en el episodio anterior, con un simple dragado que es mínimo a lo que debería ser en la alcaldía, pero anteriormente, solo con media brisa de una hora ya se inundaba todos los mercados. Sí, aquí en la Kennedy nos volvimos a inundar, que conste en la segunda entrada. Sí, ahí hay una gordito. falla que, sí, Aldana, que hay una falla que hay que, no sé qué es lo que hay que hacer ahí, porque en realidad no entiendo el problema, pero sí, todavía hay zonas de la ciudad que evidentemente están bastante abandonadas y que pues se debe trabajar en eso, pero bueno, sí tenemos alcalde por fin, Tenemos alcalde. y se está trabajando ahora en el tema de las calles, ¿verdad? Que han vivido también el abandono y la corrupción, ¿verdad? Porque son capas asfálticas a las que evidentemente le hacen falta algunas pulgadas y la calidad no es la que está en el contrato. Entonces ahí hay también altísimos niveles de corrupción que ha sido histórico en nuestro país, que habrá que superar para que esto de las inundaciones y toda la cuestión del abandono pues no nos siga causando tanto daño. Hoy 16 de septiembre, hoy se cumplen 49 años del asesinato de Víctor Jara. Sí. Lo recordamos en las redes de Los Necios. Sí, hay muchas versiones de lo de Víctor Jara, pero qué importante recordarlo, ¿verdad? Como uno de los principales escultores. Y él decía, yo no me siento artista, yo soy trabajador del arte. Así es. Lo recordamos porque fue uno de los artistas emblemáticos del proceso de la Revolución Democrática de Salvador Allende, pero también creador del canto chileno, no me acuerdo, la canción chilena, creo que se llamó ese movimiento, tal vez alguien nos recuerda, pero también formó parte de todo un movimiento continental de música y cultura alternativa que fue tan poderoso. Ahí estaba Silvio Rodríguez por Cuba, totalmente. Chico Buarque por Brasil, Mercedes Sosa y otros, y detrás de ellos decenas y decenas de cantautores y todo un movimiento artístico cultural, no solo cantautores, no solo en la música, sino también teatro, poesía, literatura en general. Todas las expresiones artísticas de aquel momento hicieron un movimiento cultural revolucionario que afortunadamente sobrevive, pero que desgraciadamente no ha sido superado por otro movimiento cultural que debería reinterpretar esta época. Entonces seguimos cantando los himnos de la izquierda de los años 60 y 70, y aunque a nosotros como militantes de la izquierda nos gustan, nos parecen atractivos, nos parecen sumamente creativos, ya la verdad es que las nuevas generaciones tienen poco que conectar, ¿verdad? Porque son formas pues de hace 50, 60 años y son bonitas, pero no es la realidad que vivimos Hay ahora en un Latinoamérica. documental en Netflix del asesinato de Víctor, muy buenísimo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Yo tuve la versión directamente de algunos dirigentes chilenos. Muerte en el estadio, creo que se llama, que va como una cronología de cómo... Pero yo quiero qué contar pasó ese después? detalle porque hay una versión ahí toda trágica, ¿no? De que le cortaron los brazos y las manos y que él seguía cantando y así toda muy dramatizada. Sí, que no fue menos lo que vio porque igual fue torturado, sí, y asesinado. Pero él era maestro en la Universidad Politécnica, ¿verdad? Para empezar. Él cuando se da el golpe está en su casa y su esposa relata también que era una norteamericana, por cierto, una bailarina. Sí. No sé si vive aún, pero... creo que sí, todavía. Sí, ha de ser una señora bastante mayor, Sí. pero ella relata que Víctor Jara no se quiso quedar en su casa, no resistió el golpe escondiéndose ni nada, sino que se fue a meter, incluso rompió el cerco militar para entrar a la Universidad Politécnica donde estaban los estudiantes chilenos acuartelados, los fue a acompañar, luego asaltaron la universidad, lo llevaron al Estadio Nacional, por eso no muere un 13 o un 11 de septiembre, sino hasta un 16 de septiembre, Exacto. ¿no? Y es torturado. Lo identificaron, lo sacaron, bueno, según lo relatan en el documental, estaba en una línea donde estaban todos los estudiantes y él estaba ahí dentro de la escuela, lo llevaron al Estadio del Chile, que ahora se llama Estadio Víctor Jara, lo sacaron de ahí. Personas que estuvieron ahí relatan que uno de los generales identifica a Víctor Jara, lo golpea y le dice, canta, concha su madre, canta, que no sé qué, y fuma, y él no fumaba, y él lo obligaron a fumar, le quebraron, ahí es cuando le rompen los huesos de las manos, ahora sí vas a cantar, vas a tocar con tu guitarra, le decía. Y ya después ya sabes lo que pasó, o sea, le destrozaron la cara, lo tiraron como un...
Sí, lo metieron casi en una fosa común. Sí. De hecho, su cuerpo no está... Fue rescatado después de los 90, ¿verdad? Después de la dictadura, que fue del 73 al 90, la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Entonces sí es, bueno, es un símbolo continental. A mí me contó una historia directamente otro cantautor de la época, que por cierto ya falleció, que es Daniel Biglietti, que es el creador de la letra y la canción de A Desalambrar, ¿verdad? Que es aquella famosa canción que dice que la tierra es tuya, es nuestra y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Este cantante me dijo que en aquel tiempo las disqueras los explotaban horriblemente, les pagaban como el 10-20% de las ganancias de la venta de los discos. Era una estafa total y que era muy frecuente que uno usara canciones de otro, pero que en el caso de Víctor Jara, fíjate, me lo contó él personalmente, ya falleció Daniel Biglietti, por cierto, un cantautor uruguayo que les recomiendo muchísimo. Decía que le había escrito una carta y que él conservaba la carta donde le decía: Daniel, quisiera utilizar tu canción. Y obviamente Daniel, imagínate, por supuesto, le dijo que sí, y ahí fue donde Víctor también internacionalizó la canción de A Desalambrar, pero es originalmente de Daniel Biglietti. Pero justamente me hablaba de todo lo que fue ese movimiento artístico de aquella época, que fue muy significativo. Hay una deuda enorme de los procesos de las revoluciones democráticas latinoamericanas con estas expresiones artístico-culturales que... Cada revolución tiene, o cada su estallido social tiene como su banda sonora, su música. Debería de tener, porque es parte de... Bueno, en nuestro caso, ¿cuál crees que fuera? Bueno, Café Huancasco. Fue Café Huancasco, pero viste cómo Pez se Luna, aplacó. en cierta manera. No era político Pez Luna. Fíjate que uno de los discos en no me vas a decir La que Limpia del Solar. hay una canción. No, en La Limpia del Solar hay... Bueno, en sí el disco, el álbum... Debatible. El álbum de La Limpia del Solar es totalmente político en su mayoría. Entonces tal vez se puede relacionar. Sí, yo recuerdo... Pero directamente el Café Huancasco. Sí, Sol Caracol y Pez Luna tuvieron ahí su momento. Yo recuerdo, soy amigo también de Gerardo Martínez y también de... Aquí venía a la casa porque se graduó con mi hermana, por cierto, ¿cómo se llama? Ay, del Sol Caracol, ya lo perdí. Pero bueno, de José Inés Guerrero, perdón. José Inés también de los creadores de la banda. Y sí recuerdo que ellos lo reivindicaban como un disco político, ¿verdad? O sea, que sí había una intención, ¿verdad?, de decir cosas que acompañaran la lucha social y popular, pero quien la acompañó en la calle, en la resistencia, el mismo 28 de junio, en frente presidencial, fue Café Huancasco. Sí, pero viste que en 10 años se diluyó en el sentido de como expresión política. Sí. Siguen dando conciertos. Creo que, por cierto, tienen un concierto este fin de semana. Pero ya no con nueva obra ni con una obra que reinterprete, digamos, el momento histórico que estamos viviendo. Pero sí, es importante hacer el rescate histórico que se hizo esta semana con ese afiche de la muerte de Víctor Jara y que para nosotros es realmente significativo. Bueno, sigamos con la agenda del día de hoy. Tenemos también en coyuntura internacional las declaraciones de Nayib Bukele, que lo relacionan también, lo ponen a la par de Francisco Morazán, lamentablemente. Él se pone también a la par de... Sí. Es lo peor, que él mismo se pone. No, y además es el único presidente que habla de la Unión Centroamericana como un horizonte necesario. Pero aquí mucha tela que cortar, sí, ¿verdad? Mucha tela que cortar. Aquí hay una desgracia, ¿verdad? Que nos enfrentamos como una especie de maquinaria mediática muy poderosa. Hay que decir que Nayib era dueño, no sé si ahora será la primera, pero... una de las más grandes empresas de marketing, creo, de publicidad, algo así. Sí, la segunda más importante de El Salvador, entonces que es un genio del marketing político, eso sí hay que reconocerlo. Y ha vendido su gobierno como el más revolucionario de toda la época, ¿no? Joven, intransigente. Sí, simpático, con carisma, digamos, con un carisma ahí muy medido. Muy millennial. Muy millennial, muy de redes sociales también, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos informe del Colegio de Economistas del Salvador, lo revisamos con frecuencia, también tenemos comunicación con algunos intelectuales salvadoreños que hacen análisis social y político, y no es lo que se vende, Marcio. Para nada. De hecho, el gobierno de Nayib Bukele es un fracaso a nivel económico. Es un fracaso literalmente, ¿verdad? O sea, con esas compras masivas de Bitcoin y con el Bitcoin devaluado. Solo con el tema del Bitcoin se perdieron más de $1,000 millones, ¿verdad? Porque se invirtió una enorme cantidad de plata del pueblo salvadoreño. Y eso por un lado. Pero por otro también, la pobreza con el gobierno del Frente Farabundo Martí, que fue un gobierno, por cierto, que comenzó en el año 2008, justamente cuando se da el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ¿verdad?
que al año siguiente ellos asumen, en 2009, a junio del 2009 creo que asumen, justamente el mes que dan el golpe de Estado aquí. De hecho, se dijo que el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya también era un mensaje para el FMLN, porque se le tenía mucho miedo, porque era una guerrilla vuelta a gobierno. Claro. Y les toca administrar toda la crisis capitalista, y luego se levantan algunos casos de corrupción y se quiere estigmatizar al gobierno del FMLN como que fuera el gobierno más corrupto y de la época, que es falso, también es falso, fueron casos aislados. Fue un gobierno que eso sí no enfrentó a los poderes fácticos, fue muy respetuoso de las leyes de la democracia burguesa, y eso los hizo ser realmente un gobierno apenas de contención, con muchos programas sociales, pero aún apenas de contención. Y toda la campaña pues, de lo que ha sido la crisis económica se lo atribuyen al FMLN, pero revisando las cifras, imagínate que el FMLN cuando entrega el poder a Nayib había 27% de pobreza en El Salvador, hoy está cerca del 42%, es decir, casi el doble. 15% más, o sea, más, es un montón, demasiado. es un montón de pobres nuevos. También los niveles de endeudamiento son enormes durante el periodo también de la pandemia. También los dineros perdidos de ese endeudamiento se cuentan por centenares de millones de dólares. Recuerden que la moneda de El Salvador desgraciadamente es el dólar, ¿verdad? El colón se dejó de utilizar hace mucho tiempo. Y en general, pues, lo que se ha vendido es como un espejismo de un gobierno próspero. Y fíjate que lo hablábamos cuando hicimos el precongreso mesoamericano en Casa Morazán. Tuve la oportunidad de entrevistar a una de las compañeras que venían de El Salvador, y ella me comentaba que se ha estigmatizado horriblemente lo que es los jóvenes en cuanto a si hay un joven con un tatuaje ya lo detienen de la nada sin ni siquiera pertenecer a una pandilla. Lleva 6 meses ya el estado de excepción. Eso solo es permitido cuando es una emergencia total. Entonces, el hecho que Nayib Bukele comente sobre una reelección o que se va a poner como candidato para las próximas elecciones en Salvador es sumamente preocupante. Es preocupante, pero con los niveles de popularidad que tiene y de respaldo, la gana. Prácticamente tiene... Y todo el hemiciclo aplaudiéndole todo. Sí, prácticamente, sí, tiene todo todos los poderes del Estado los tiene. Está igual que algún conocido de aquí. Sí, ¿verdad? Casi la misma historia. Pero como decíamos, con una buena propaganda, pero con una mala realidad en lo concreto de la vida del salvadoreño. Imagínense qué contradicción. Si fuera realmente una sociedad próspera, si fuera realmente una sociedad que ha salido adelante en estos años, ¿por qué hay esos niveles tan incontrolables de delincuencia? Alguien que me explique cómo puede haber un balance entre un fenómeno y otro. Si fuera un país que está saliendo adelante, pues inmediatamente la delincuencia disminuye, pero lo que tenés es un país con un aumento crítico de la delincuencia, de la penetración de los grupos de las maras, que se ha evidenciado también que él negoció con muchos de estos grupos para lograr algunas veces treguas. Imagínate, los reconoce como un poder, no los puede combatir. Tal vez por eso no haya que culparlos, porque han avanzado en la lógica también del capital transnacional que representa el negocio de las drogas. Y luego establece un estado de excepción que, como decías, criminaliza a los pobres y criminaliza a los jóvenes, ¿verdad? Hay un montón de gente que ha sido capturada en estas grandes redadas donde se han metido de un solo en una semana a 5,000 personas a la cárcel. Solo para rellenar las cifras y que digan qué impacto. Pero, ¿qué sociedad es la que mete 5,000 personas a la cárcel? O sea, de ahí es una sociedad fallida. Entonces dicen los tweets, ¿verdad? Que acompañan todas estas políticas. Es que no eran angelitos. O sea, desconociendo, desconociendo que Fidel lo decía una vez, por cierto, hace muchos años, que los criminales los produce la sociedad que tenés. Y hablaba de la criminalidad en Cuba, ¿no? Que, por cierto, prácticamente eso sí se acabó, porque los niveles de las asimetrías sociales ahí son magras, ¿verdad? No existe una sociedad de clases, ahí existe un socialismo de otro tipo. Entonces, acceso a la educación, a la cultura, acceso a la salud. Y bueno, esto te hace que realmente los niveles de criminalidad realmente bajen y sean casi inexistentes. Pero en el caso de El Salvador son crecientes, lo que tenés es una política represiva muy fuerte, una sociedad, bueno, si sos opositor político, ¿cómo te sentís en una sociedad que mete 5,000 personas a la cárcel? Más allá del tema supuesto de criminalidad. Supuesto digo porque muchos de ellos fueron personas que estaban afuera de su casa, pasó una patrulla, los capturaron. Hay, creo, 32 casos documentados, creo que son 32, pero sí hay una gran cantidad de casos pues documentados de personas que
que era un repartidor de pizza, que era un joven que era estudiante, que fue metido preso y que fue asesinado dentro de la cárcel, que murió dentro del penal y que no hay ningún proceso ni nadie, ninguna ley que te ampare, porque el Estado también de Nayib Bukele es totalitario, Sí. es violador de los derechos humanos y sobre esa lógica pues se ha explotado mucho el morbo social de la población, la ira de la gente por los niveles de criminalidad y he dicho, bueno, estos son los culpables. No hay ya una reflexión profunda sobre la estructura que genera esa criminalidad, sobre el sistema que genera esa criminalidad y esas diferencias sociales que son caldo de cultivo también para la delincuencia y para pues no tener oportunidades en tu país y optar por este tipo de vida, ¿no? Estigmatiza la pobreza totalmente, porque solo los barrios pobres que se vayan a meter, pero vas a ver un reportaje de algún corrupto que realmente necesita en un barrio de personas pudientes, jamás se van a ir a meter así. Sí, no, nunca, jamás. O sea, eso no. O sea, desde no, ahí está. No, pero es la historia de las cárceles en Estados Unidos, pues que. Las cárceles en Estados Unidos cotizan en bolsa. Sí, es una empresa privada. Es un tremendo negocio, son privatizadas. Y si una empresa privada no es redituable. Pero escucha, o sea, el 90% de los, el 99% de los que están presos son pobres. Exacto, y negros. Y la mayoría son negros y ahora latinos, ¿no? Porque latinos. Sí, o sea que evidentemente es una criminalización de la etnia, del trabajador o la trabajadora. Para tenerlos controlados a todos. Sí, son formas de control social sumamente agresivas contra las subclases, ¿no? Sí. Y que, pues, no soluciona el problema. También hay que decir que Estados Unidos es el país del mundo con mayor población penitenciaria en relación a su población. Casi 4 millones de estadounidenses ahora mismo están en la cárcel. Eso significa que el 2% de su población está presa. Ni siquiera. ¿Te imaginas? Y como decías vos, como es un negocio privado, entonces ellos tienen un lobby dentro de los congresos estatales y dentro de los congresos federales que hacen que vayas a la cárcel por casi cualquier delito. Casi cualquier norteamericano sabe que faltar o tener es fijo que vas a estar preso, pues. Y mucha gente vive en las cárceles porque es un tremendo negocio de mantener presa a la población. Fíjate que te quería comentar antes de terminar. Hoy, aunque creo que a Gilberto no le va a gustar por la persona quien lo publicó o lo creó, el artista puertorriqueño Bad Bunny. Fíjate que no me cae tan mal. Ya voy a dar mi perspectiva al respecto. Okay. Sí. Hoy subió hace poco sacó su nuevo álbum. Hay una canción que se llama El Apagón. Y con el videoclip del Apagón hizo un video documental sobre la privatización de la isla de Puerto Rico como colonia. Lo dijo esta semana. Así que hoy lo subió, creo. Se llama El Apagón. Aquí vive mi gente. O sea, es algo increíble. Y lo bueno es que un artista de estas dimensiones globales lo visibiliza en las redes sociales. Obviamente, para que Hollywood se haya tenido que apoyar en él para darle más marketing a sus últimas películas donde está Brad Pitt y todo eso. Sí. Es un artista latino que entiendo ya superó algunas marcas como las de Michael Jackson en cuanto a la venta de discos y todo eso. Yo no estoy alabándolo. Su música no me parece que tenga calidad. Me parece también... Bueno, que es una música deformante en muchos de sus contenidos, etcétera, ¿no? Pero un genio del marketing sí está alineado con la idea del independentismo y ha apoyado varias luchas sociales también en Latinoamérica. Y recordemos que incluso Calle 13 viene de luchas sociales también. Exacto. En Puerto Rico, ¿verdad? Y ahora Residente apoya también bastante a Bad Bunny, sí. Y en esa lógica sí estamos de acuerdo con él. No, ¿verdad? Totalmente. Y les recomiendo ese reportaje. Se llama Bad Bunny El Apagón. Aparte de disfrutar la canción, que es muy buena, la letra también tiene un peso ideológico bastante fuerte, porque habla del apagón después del huracán Katrina y maldice maldita sea otro apagón, porque después de la tormenta. No fue Katrina. ¿Cómo es que se llama? Sí, Katrina es el de New Orleans. No recuerdo ahora el de Puerto Rico. María creo que fue. Puerto Rico, huracán. Bueno, cuestión, después de ese huracán hubo un apagón porque... María, correcto, María. Sí, María. Sí. Se privatizó la energía en su totalidad. Entonces, los puertorriqueños a cada rato es el apagón. Entonces, por eso el hecho de esa canción y la letra. Sí. Habría que ver quiénes son las empresas porque, por ejemplo, después de... Luma.
Luma se llama la empresa privada. Y al ser norteamericana, ¿verdad? Capital gringa, norteamericana. gringa. Sí, es un país muy raro porque es un país con Es mucho... una colonia. Sí, es un estado libre asociado. ¿verdad? Que es una colonia. Es una colonia norteamericana. Nosotros no te rías mucho, ¿verdad? Que Sí, nosotros, tampoco es como que estamos muy lejos de eso. Uy, sí, Celebramos ayer la independencia, pero no es como pero que... porque toca. Toca. No porque hemos construido nada, Sí, no, nada de eso, totalmente. pero sí, yo te decía que lo que pasó después de Haití, por ejemplo, cuando el terremoto y los golpes de Estado, que fue el primero, después del intento de golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela, que, bueno, Chávez volvió a poder el 2013, el 2005, perdón, el 2002. El 13 de abril del 2002 volvió al poder. El 2005 fue el golpe contra Jean Bertrand Aristide. La militarización, la toma de Palacio de Gobierno y de las instituciones principales por el Army norteamericano, y luego vino una ola de privatizaciones donde los Clinton son los dueños del agua, son los dueños de la electricidad en Haití. O sea, te das cuenta también pues que es, a pesar de ser país sumamente pobres, ahí están las transnacionales de los principales personajes políticos, y lo mismo pasa ahora mismo también entonces en Puerto Rico, y en también Puerto Rico. Estados Unidos está dando incentivos a empresarios privados para que vayan a comprar propiedades allá que son públicas, como por ejemplo escuelas públicas, complejos habitacionales públicos. Lo que hacen es los venden a precio de gallo muerto, y los empresarios hacen sus grandes hoteles, Airbnb, entre otras cuestiones. Entonces, el documental aboga eso, a que es independentista, en contra de la privatización de la isla, y que la gente, bueno, hay una frase en la canción que dice: yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, yo soy de aquí. Entonces, es un Sí, mensaje ya con que rescate directo. el tema de independencia, No, es totalmente. plausible, muy bien por Bad Bunny en eso, muy mal por la otra calidad de su música, pero bueno, eso sí hay que rescatar, ¿no? Por lo menos Así es. del gato un pelo. Y bueno, fue una semana extraordinaria, estamos revitalizados porque el pueblo estuvo en las calles, porque se ha rescatado la memoria de Morazán, y con preocupación por esta reelección que también va a marcar también un cisma en la política centroamericana, y que ojalá que el pueblo salvadoreño pueda encontrar opciones políticas para salir adelante, Marcio. Ese José Carlos es malo. ¿Qué dice José Carlos? Ya para despedirnos. Dice, sí, es que supongo que era un cachureco dirigente o lo que sea, le estuvo tirando fuerte a José Carlos de que, no, estuvo avalando el hecho de que se les tirara bolsas de agua, lo que habíamos comentado Sí, anteriormente. al principio. Y José Carlos dice, este está picado solo porque le despedía a 3 sobrinos de Cedis. Ah, exacto. Y dice, si sus sobrinos despedidos de Cedis no le invitaron ni a un café de las prestaciones recibidas, no es mi culpa. Ah, claro. No, pero es que también es cierto, o sea, fíjate que es oportuno porque se identificó en algunas de las fotos que se tomaron de las personas que lanzaron que habían unos dedos de lo que fue la estructura de Cedis, de los cachurecos, y por eso fue una venganza casi personal, sí, y nada que ver de rechazo popular a la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara. Antes de despedirnos, bueno, saludar a los que estuvieron conectados, a Sí. Carlos Mejía, a Héctor Martínez, a Julián Manzanares, también estuvo Stacy, estuvo Teto, Ernesto, está Diego Midense, Freddy Flores, Alexis Cepeda, no reconozco Resistencia Lenca, dice, y otros compañeros, Adita Bay. Muchas gracias por la sintonía. Igual el programa, Marcio, va a quedar subido para que pudiéramos escucharlo en diferido. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, pues una reflexión de la semana desde una perspectiva necia, a oídos sordos, palabras necias. A Carlos Mejía, un saludo, te debo las fotos de ayer. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta ahorita. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram como Los Necios HN, en Twitter, en Facebook también, y ahora en YouTube, que hemos reactivado la plataforma y estaremos subiendo también lo que son los podcasts. Si no lo pudieron, si no lograron escucharlos en vivo, esto también va a estar en todas las plataformas de streaming, así como Spotify y iTunes. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo viernes. Nos vemos. Venceremos. Necedad.